Bien, edema. Al edema lo vamos a definir como la acumulación de líquido en espacios intersticiales y cavidades corporales. Fíjense, la acumulación de líquido en espacios intersticiales y cavidades corporales. Espacios intersticiales son los lugares que hay entre capilar, entre el vaso sanguíneo y las células que hay en los diferentes órganos. Esos no los podemos ver a simple vista, ¿ya? Son espacios microscópicos, que es el espacio intersticial, es donde ocurre todo ese intercambio de sustancias entre la célula y el medio externo. Y las cavidades corporales, pues tenemos la cavidad craneana, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, en fin, esas son las principales. Saco pericárdico. Se preguntarán ahora, fíjense, una imagen similar a la que muestra su compañera. Este es un bovino que presenta un edema subcutáneo. Edema subcutáneo quiere decir acumulación de líquido debajo de la piel. Tenemos acá a nivel de la papada o submandibular y otra en la región pectoral, porque el líquido viene y se acumula en estas zonas por gravedad. Si le miramos más acá en la ubre, de seguro que también por ahí va a tener acumulación de líquido. Pueden apagar sus micrófonos y es que van a preguntar algo, lo encienden recién. Lo que vamos a responder en este tema es cómo estas causas que vemos aquí, problemas gastrointestinales con parásitos o problemas renales o problemas hepáticos o algún problema cardíaco, termina produciendo edemas en el animal. Entonces, el edema o esa acumulación de líquido, al final de cuentas va a ser un signo clínico que nos va a indicar que algo anda mal. Lo que vamos a ver ahorita es dónde está ese problema, qué es lo que anda mal para que este líquido se forme. Yo me imagino que a nadie ya le quedará duda del concepto de edema, ¿no? Es sencillo, es simplemente acumulación de líquido. Bien, para entender cómo es que ese líquido empieza a acumularse, volvemos a este gráfico que venimos estudiando de la primera clase que representa la circulación capilar. Esto de aquí que es la circulación capilar. Y tenemos un lado arterial y un lado venoso. Por el lado arterial viene la sangre con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y todo el plasma ese. Fíjense que la sangre está compuesta por estas estructuras, ¿no? Tiene plasma, que es la parte líquida. Tiene una parte bien pequeña que casi no se nota, que sería la parte de los glóbulos blancos. Y tiene otra parte roja que representaría a los glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos. El porcentaje es más o menos así, 45 o 40-60. En esta parte líquida de aquí es donde están en suspensión todas las proteínas, enzimas, minerales, nutrientes, aminoácidos, todo lo que transporte la sangre, sustancias tóxicas, antibióticos que ustedes inyecten, todo está en esa parte líquida. Entonces, al bombear el corazón, esa sangre entera viene por el vaso sanguíneo, por la arteriola, y se divide o se distribuye entre los capilares arteriales. Al distribuirse sobre estos capilares arteriales, como la pared de estos capilares permite la salida de líquido, entonces a nivel de esta zona sale líquido hacia este espacio intersticial donde están las células. ¿Las ven? Están las células. Entonces, en esta parte roja, en estos capilares arteriales, el líquido se escapa al espacio intersticial y le permite a la célula captar de ahí aminoácidos, minerales, enzimas, cualquier cosa que necesiten. ¿Bien? Cualquier cosa que necesiten. Entonces, entre célula y célula hay líquido. ¿Ya? Ese líquido viene de esta parte líquida de la sangre, que es el plasma. De ahí se escapa. A medida que va pasando la circulación y se van convirtiendo en
capilares venosos, es decir, ya van cambiando de color. Este líquido que salió por acá, por esta parte roja, y baña la célula o se queda en el espacio intersticial, vuelve y retorna al capilar venoso, es reintroducido al capilar venoso y con esa reintroducción recoge todos los otros desechos metabólicos de la célula o toda la producción que hayan hecho las células. La célula larga metabolitos y también larga productos que sintetiza para ser utilizados en alguna otra célula del cuerpo. Si es el páncreas, largará insulina. Si es el hígado, largará un montón de proteínas. En fin, depende del tejido, pues, ¿no? Entonces, ese líquido ingresa a la vena y vuelve por las vénulas y las venas hasta el corazón, del corazón otra vez al pulmón y otra vez es reenviado para acá. Así funciona la circulación capilar. Así es que el líquido, este plasma, sale en condiciones normales, remueve y vuelve a ingresar. ¿Ya? De esa manera es que se mantiene el suministro de nutrientes, oxígeno y todo a las células y se retira de ellas todas las sustancias de desecho y los productos que ellas hayan sintetizado. Bien, ¿alguna duda aquí de esto? Espero que ninguna. Por eso no han preguntado. Pasamos al siguiente Doctor, gráfico. ¿Sí? una vez más puede explicarlo, por favor, un poquito medio que me confundí. No, mencióneme su duda concreta, porque el video está y lo pueden mirar pues de nuevo, ¿no? 10 veces si quiere lo pueden mirar. Ok, doctor. Anótense dudas concretas y me dicen, pues, ¿no? No vaya a ser que repita todo y nos vayamos a la clase aquí. Lo pueden reproducir el video. Pasemos entonces a ver, el líquido llega por la arteria, en el lado capilar sale líquido, proporciona o baña las células y en el lado venoso ingresa líquido y retorna a la circulación central. Entendiendo eso, es de suponer que el líquido que se forma cuando hay edema es porque sale en exceso todo ese líquido que se acumule en cualquier parte del cuerpo va a salir de la circulación o de la sangre, no hay de otro lugar, ¿ya? No hay otra forma para que se acumule líquido en algún espacio, salvo que se rompa la orina y eso se vacía en cavidad peritoneal. Pero si hablamos de edema, todo ese líquido, este, este que presenta el animal aquí, tuvo que salir en la red capilar por alguno de los mecanismos o alguna forma que vamos a explicar ahorita. O sale en exceso el líquido o no puede ingresar, ¿ya? Esas serían las dos formas básicas. O el líquido sale en exceso o hay algo que dificulte su reingreso. Veamos el próximo gráfico. Acá tenemos de nuevo la circulación capilar, pero olvídense un poco de estos numeritos que hay por afuera. Vamos a entender el gráfico. Entre la circulación capilar de nuevo están lado arterial de rojo, lado venoso de un azul medio raro. Y en verde están estos vasos que van a ser los vasos linfáticos. Van a ser los vasos linfáticos. Que también su función de los vasos linfáticos es recoger, fíjense que tiene unas flechitas verdes que indican introducción de líquido del espacio intersticial hacia la circulación linfática. Es decir, que estos vasos sanguíneos nacen en el espacio intersticial, recogen el líquido que no puede ser reintroducido por los capilares venosos y estos se van otra vez para ser reintroducidos a la circulación central. Ya nosotros entiendo que conocemos toda la circulación anatómica de los vasos linfáticos, del sistema linfático, ¿no?
Si tienen alguna duda, me preguntan de eso. Entendiendo entonces cómo funciona la circulación capilar, vamos a entender cómo se forma o se llega a formar el edema. Voy a anotar aquí algo. En el lado rojo voy a anotar PHI. Anoten esto bien. ¿Qué significa la PHI? Significa presión hidrostática intravascular. Presión hidrostática intravascular. ¿Qué es la presión hidrostática intravascular? Va a ser la fuerza con la que la sangre empuja o se choca con la pared del capilar o del vaso sanguíneo. Entonces, aquí se va a golpear con esta pared, se va a golpear, dependiendo qué tan fuerte se Doctor, disculpe, golpee, ¿sí? ¿será que podría repetir por favor lo que era la presión hidrostática vascular? Presión hidrostática intravascular, ¿ya? Significa que sucede dentro del vaso sanguíneo. Y no es más que la fuerza con la que la sangre se choca o golpea la pared interna del vaso sanguíneo. Voy a cambiar de pluma a negro. No va a ser más que la fuerza con que la sangre golpea aquí, ¿ya? La sangre viene y golpea esta pared vascular. Esta presión hidrostática intravascular es la que, gracias a esa fuerza de golpeo aquí, que se ejerce sobre la pared del capilar, es la que permite la salida de líquido. Gracias a esta presión hidrostática intravascular es que la sangre, perdón, que es que la parte líquida de la sangre puede escaparse al espacio intersticial y proveer a la célula todo lo que ellas necesitan. Esta presión hidrostática intravascular viene ejercida por la fuerza de bombeo del corazón y la tonalidad que tenga esta arteriola de aquí. Si se abre, la presión hidrostática va a ser mayor. Si se contrae o se bloquea, la presión hidrostática va a bajar o va a ser nula. Por el otro lado, voy a anotar otras iniciales. P, O, I. ¿Qué significa? Presión osmótica intravascular. En el libro también está como presión coloidosmótica intravascular. Cualquiera de las dos sirve. Hijo. ¿Qué es entonces la presión osmótica intravascular? Va a ser la fuerza de atracción que tienen las proteínas plasmáticas. La parte líquida de la sangre tiene proteínas. Esas proteínas tienen una fuerza de atracción para el líquido. De manera que si hay proteínas en la circulación, el líquido es reintroducido al vaso sanguíneo en el lado venoso, ¿ya? ¿Por qué en el lado venoso? Porque a medida que la sangre fluye hacia el lado venoso, la presión hidrostática o la fuerza de golpeo disminuye y entra en acción la presión oncótica intravascular. Dicho de otra manera, en el lado arterial, el líquido sale del capilar gracias a la presión hidrostática. En el lado venoso, el líquido que salió al capilar es reintroducido al vaso sanguíneo, al capilar venoso, gracias a la presión osmótica intravascular.
parte de ese líquido que no puede ser introducido por las proteínas en este lado es recogido por los vasos linfáticos que nacen ahí y que también recogen líquido, lo llevan por una red de vasos linfáticos que a cada término de región tienen una estructura que se llama ganglio linfático y hasta que son reintroducidos al sistema circulatorio otra vez. Este líquido al final se va a ir a reintroducir por el conducto allá en la vena cava y va a terminar mezclándose con la circulación venosa o con la sangre venosa un poco antes del corazón. Así funciona esto. De manera que, ¿cómo puede el líquido quedarse acumulado acá en el espacio intersticial? Aquí ya hablamos de lo que estamos llevando es la forma en cómo se produce el edema o se forma el edema. ¿Qué puede suceder para que el líquido que sale se quede acumulado acá en el espacio intersticial y no pueda retornar? Uno, si nosotros provocamos una dilatación arterial aquí, en un proceso inflamatorio, por ejemplo, si nosotros hacemos que esta arteria se dilate e ingrese más sangre a esta zona, ¿la presión hidrostática va a subir o va a mantenerse normal? ¿Quién me puede responder? ¿Puede repetir la pregunta? Claro, si esta arteria que está antesito de ingresar a este tejido, a estos capilares, se dilata e ingresa más sangre a esta zona, ¿la presión hidrostática aumentará o se mantendrá normal? Va a aumentar, doctor. ¿Aumentará? Muy bien, va a aumentar. Y si aumenta, ¿saldrá más líquido o saldrá líquido normal? Sale más líquido. Sale más líquido. Entonces, ¿cuál va a ser el primer mecanismo por el cual se puede formar el edema? Acá anotado, número 1, presión hidrostática intravascular. ¿Cómo va a estar esta presión hidrostática intravascular? ¿Aumentada o disminuida? Va a ser un aumento de la presión hidrostática. Muy bien, un aumento de la presión hidrostática. Si esto aumenta, toda esta red capilar se llena de líquido, se llena de sangre. Esa sangre hace que aumente la presión hidrostática y salga más líquido y por consiguiente no va a poder ingresar, ¿no? ¿Cuál sería la segunda forma por la cual se puede producir el edema? Voy a poner aquí. Presión oncótica intravascular. Y vamos a ver qué sucede con esto. Si el animal está desnutrido o alguien le está robando sus proteínas y resulta que en la circulación no hay proteína, el líquido que sale por acá, la circulación es normal, pero el líquido que sale no puede ser reintroducido porque en la circulación no hay proteína. Si no hay proteína, la presión oncótica intravascular aumenta o disminuye. Disminuye. Disminuye porque no hay proteína, ¿no? Y si disminuye, ¿qué sucede con el líquido que está en el espacio intersticial? No puede ser reintroducido a la circulación. Entonces, el segundo mecanismo es presión oncótica intravascular disminuida o aumentada. Disminución de la presión oncótica. Disminuida, ¿no? O disminución de la presión oncótica intravascular.
disminución de la presión oncótica intravascular. Ahí tenemos dos mecanismos. Siguiente. Si viene algo y produce un bloqueo de la circulación linfática, el líquido que recoge la circulación linfática de una zona, ¿drenará normal o se tenderá a quedar acumulado por ahí? Va a quedar obstruido. Muy bien, si algo me bloquea a mí la circulación linfática de una región, no importa cuál, una pierna, un brazo, cualquier zona, el líquido que esta circulación linfática recoge de esa zona se va a acumular y eso también va a llegar a producir edema. Entonces, ¿cuál sería la tercera forma? Obstrucción. Muy bien, obstrucción De la circulación linfática. linfática. Una cuarta. Que ocurra un evento en el que los capilares de estas regiones de aquí aumenten su permeabilidad. En un proceso inflamatorio, aparte de haber hiperemia patológica, los capilares aumentan su permeabilidad. Ese aumento de permeabilidad hace que se escapen estas proteínas hacia el espacio intersticial. Y además de las proteínas, con ello también se escapa líquido en el espacio intersticial. Líquido más proteína hacen que cada vez se absorba o se quede más líquido en el espacio intersticial. Cada vez se escape más líquido acá. Entonces, ¿cuál sería el cuarto mecanismo? Permeabilidad capilar Aumentada. aumentada. Y listo, vamos a quedarnos con esos cuatro. Hay uno más que después se los voy a explicar. ¿Le entienden a los cuatro? Si yo les pregunto en una evaluación cualquiera, ¿qué es el edema? ¿Pueden responder? Es la acumulación Un de líquido, doctor. líquido en el espacio De un líquido. intersticial o Cavidades. Corporales, ¿no? Muy bien, a ver. Zaira Azcuyeta. Sí, doctor. Zaira, a ver, dígame usted, ¿de dónde sale el líquido cuando hay un edema? ¿De dónde se escapa? Ay, ¿cómo, doctor? Ay, ¿De dónde es que sale ese líquido hacia el espacio intersticial cuando hay un edema? ay, doctor, se me olvidó. ¿Alguien sabe? Por el intercambio de líquidos. Por- doctor. Líquido extracelular, doctor. De la parte líquida de la sangre, que se llama plasma. Intercambio de Cambio líquidos del plasma entre sanguíneo sanguíneo. mediante el espacio intercelular. Del plasma sanguíneo, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales ese líquido puede quedar acumulado? ¿Qué responden? El edema. El edema es el concepto. Obstrucción. Los 4 por puntos que la me... presión hidrostática intravascular, Cuatro doctor. puntos que nombramos, doctor. Cambio de presión, doctor. Claro, estos 4 puntos. Aumento de presión hidrostática intravascular, disminución de presión oncótica intravascular, obstrucción de la circulación linfática y permeabilidad capilar aumentada. Esa es la respuesta. Ahora, si yo les pregunto, ¿por qué
un aumento de presión hidrostática intravascular causa un edema? Porque produce produce una una mayor mayor filtración de líquido en el espacio intersticial. Muy bien. Qué respuesta más excelente, porque produce una mayor filtración de líquido al espacio intersticial. Y si les pregunto de nuevo, ¿por qué la presión oncótica intravascular o la disminución de la presión oncótica intravascular termina produciendo un edema? ¿Cómo? Ay, ¿Por qué la disminución de la presión oncótica intravascular termina produciendo un edema? Por la falta de proteínas del líquido que no pueden ser reintroducidas. Muy bien. Porque el líquido del espacio intersticial no puede ser reintroducido al capilar venoso en la circulación. Las otras dos, obstrucción de la circulación linfática y permeabilidad capilar aumentada, son bastante obvias, ¿no? ¿Sí? Ahora, a ver qué más hay. Ya, me quedo acá. La otra pregunta. ¿Qué eventos hemos visto nosotros? ¿Qué voy a poner? Causas. Causas. ¿Qué eventos hemos visto nosotros que lleguen a producir un aumento de presión hidrostática intravascular? O un aumento en el flujo sanguíneo en esta zona de aquí. Estos van a ser mecanismo o fisiopatología. ¿Nadie sabe? Por la dilatación. Quiero causas concretas. ¿Qué eventos hemos visto hasta ahora? Recuerden que no hemos tenido más que 2 clases. Que lleguen a causar un aumento de presión hidrostática intravascular o un aumento del flujo sanguíneo a nivel de esta red capilar. La hiperemia, doctor, puede ser. hiperemia. La cardíaca, doctor. Tenemos la primera causa entonces, hiperemia, ¿no? Hiperemia, estoy medio malo para escribir con este mouse. ¿Y la siguiente? Hemos visto 2, ¿no? Puede ser la hipoxia, doctor. No, hipoxia no. ¿Cuál? Congestión. Congestión, ¿no? Muy bien, ahorita voy a preguntar. Esas serían las causas de edema. Si yo les pregunto cuáles pueden ser causas de edema, ustedes de inmediato me dicen hiperemia y congestión. Ahora, ¿por qué la congestión? La otra pregunta, ¿por qué la congestión llega a causar un edema? ¿Quién puede responder? Principalmente los que expusieron. Otra pregunta, ¿no? De examen. ¿Por qué la congestión termina causando edemas en el animal? Principalmente la congestión crónica. Por el aumento de flujo sanguíneo. Quiero algo más puntual. Aumento de la presión, doctor. ¿Cuál presión? Hidrostática.
Muy bien, esa es la respuesta. ¿Por qué la congestión llega a causar hiperemia? Porque produce un aumento en la presión hidrostática intravascular. Entonces, si hay un animal que presente problemas congestivos, ¿será normal que yo en él, a la exploración clínica, termine detectando edemas a nivel de cavidad peritoneal, edemas a nivel de pectoral, subcutáneo? ¿Será normal? La exposición de su compañero, ¿vieron que mostró un animal que presentaba edemas? En un, Sí, normal. en un problema congestivo por falla pulmonar. Entonces sí va a ser, no normal, pero va a ser de esperar que un animal que sufra de un problema congestivo, principalmente crónico, empiece a presentar derrame o edema en varias partes del cuerpo, ¿ya? Entonces ustedes ya van a poder responder por qué. ¿Por qué la hiperemia llegaría a causar edema? A ver, Brian. Brian Sandoval, ¿por qué la hiperemia llegaría a causar un edema? Ay, doctor, no me acuerdo. No, no está atendiendo usted, que es diferente. Por el aumento, doctor, de la presión hidrostática. Ese es un estudiante que atiende, ¿ves? Por el aumento de la presión hidrostática. Esto me tiene que responder. A ver, Celia Moreno. Celia Moreno, Sí, doctor. ¿cuáles son las causas de congestión? General. Daniel Torres, ¿está? Daniel, ¿Por falla cardíaca, doctor? ¿cuáles son las causas de congestión? ¿Quién me responde? Voy a anotar al que no conteste cuando lo llame. Falla cardíaca y falla pulmonar. Eso se da en el ventrículo izquierdo y derecho. Muy bien. Daniel Torres tiene falta. Falla cardíaca y pulmonar. Entonces, ¿será normal que un animal con falla cardíaca o falla pulmonar llegue a presentar edemas? Sí, no es normal, pero va a ser de esperarse que un animal con falla cardíaca o falla pulmonar nos presente edema. Entonces, si nosotros vemos un animal que tenga edemas, tenemos que considerar que tenga un problema cardíaco o un problema pulmonar. En primera instancia. Seguimos, voy a borrar esto de aquí. Me voy al segundo punto. ¿Qué puede causar una disminución de las proteínas a nivel de sangre o a nivel generalizado en el animal? Primero, que no le estemos dando proteínas al animal, entonces eso se va a llamar desnutrición. Que el animal no esté recibiendo los nutrientes necesarios, entre ellos aminoácidos, eso va a repercutir en una disminución de proteínas a nivel sanguíneo. Segundo, ¿dónde se sintetiza la mayoría de las proteínas? ¿En el hígado?
Muy bien, falla hepática. Si hay hepatitis infecciosa, tóxica, cualquiera, parasitaria, que haya falla hepática, significa que las proteínas no se están sintetizando y el animal va a presentar disminución de proteínas a nivel de sangre. Eso va a hacer que disminuya la presión oncótica intravascular y el líquido se queda acumulado en el espacio intersticial. Otra falla o otro aspecto que nos puede dar a nosotros hipoproteinemias. Falla renal. ¿Por qué falla renal? Porque el riñón es el que filtra la sangre. Y si este no funciona bien, va a dejar escapar la sangre por la orina. Entonces el animal, todas las proteínas que el hígado le mande o todas las proteínas que le demos por la dieta, las va a perder por la orina porque el riñón no las va a saber retener, ¿ya? Si las proteínas se pierden por orina, va a haber una hipoproteinemia y la hipoproteinemia causa disminución de presión oncótica intravascular. ¿Qué puede causar? Hasta aquí le entienden bien, ¿no? Es lo mismo que el anterior. Entonces, a ver, vamos a hacer una pequeña comprobación. A ver, está... Eric Miranda. ¿Está? Sí, doctor. Bien, Eric Miranda. Si les pregunto así, ¿por qué un animal que tenga algún problema hepático, no importa, cualquiera, ¿por qué un animal que tenga un problema hepático llega a presentar edemas? Por la presión osmótica intravascular, doctor, ya que por la falla hepática no se sintetizan las proteínas. ¿Y la falta de proteínas qué significa? Que no va a haber absorción del líquido en el capilar venoso. Antesignio de eso, ¿qué significa? Disminución de presión oncótica intravascular. ¿Ya? Eso significa. Muy bien, pasemos al siguiente punto. Obstrucción de la circulación linfática. La obstrucción de la circulación linfática va a producir un edema, pero a nivel local, ¿ya? En alguna parte o algún miembro del animal. Puede ser las piernas, una pierna, las dos piernas, un brazo. Va a producir edema a nivel local. Vamos a ver unos ejemplos después. Y la permeabilidad capilar aumentada se va a ver en un proceso inflamatorio, junto con la hiperemia también. Creo que voy a comprarme una tablet. O en un proceso inflamatorio. Cuando hay un proceso inflamatorio, también durante la inflamación, algunas células inflamatorias van a liberar sustancias químicas que van a ir a pegarse en la pared del capilar y van a ocasionar el aumento de permeabilidad de la pared vascular. ¿Eso para qué? Para que salgan proteínas, salga líquido y salgan las células inflamatorias al lugar donde está la bacteria, donde se está llevando el proceso inflamatorio para ayudar a combatir eso que está mal, eso que está dañando el tejido. Ahí tienen que llegar las células inflamatorias para llegar a dañar, a combatir
o a reparar el daño a nivel de ese tejido. Entonces, en un proceso inflamatorio hay sustancias químicas que se liberan, que van y se pegan en la pared vascular e inducen el aumento de permeabilidad vascular. Quiere decir que las células que están formando esa pared del capilar se van a separar un poquito y van a dejar escapar proteínas, líquidos y con ello también células inflamatorias. De manera que, Doctor, una duda. ¿sí? En el aumento de la permeabilidad capilar, igual puede suceder por alergias. Sí, sí, sí. Es un proceso inflamatorio. Los procesos inflamatorios se dan por varias causas. Los que más conocemos nosotros son las causas infecciosas, bacterias, virus, hongos, etcétera, parásitos. Pero también hay la parte de alergia o hipersensibilidad que también desencadena un proceso inflamatorio y sucede exactamente lo mismo. También hay la parte de necrosis o muerte del tejido que también desencadena un proceso inflamatorio. Esa muerte de tejido puede ser por un golpe, por falta de oxígeno o por cualquier otra cosa. Bien, eso desencadena un proceso inflamatorio. Lo vamos a estudiar bien más adelante, pero muy buena la pregunta. Ahora yo sí tengo otra. Jocelyn Mercado, ¿está? No hay Jocelyn Mercado, tiene falta. Falta y falta. Sigamos entonces. Aquí fíjense en esta diapositiva, tenemos los mecanismos por los cuales se llega a producir el edema, que son los mismos que explicamos en la anterior. Tenemos 5, ¿no? Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica u oncótica, obstrucción de la circulación linfática, retención de sodio y agua por el epitelio renal, donde se retiene el sodio. Si hay mucho sodio, aquí les explico, si queda mucho sodio retenido por el espacio intersticial, el sodio es campeón atrayendo agua igual. Entonces, si se acumula en el espacio intersticial, terminará llevando con el líquido a ese nivel y también se va a formar edema. Y la permeabilidad capilar aumentada, que va a ser en, fíjense, traumatismos, inflamaciones, anorexias, shock, etc. ¿Sí? La retención de sodio y agua es a lo que le llamamos retención de líquido. Sí, más comúnmente sí, retención de líquido. Y aquí tenemos en esta diapositiva las causas que van a producir el edema, que están ligadas a cada tipo de... apaguen su micrófono, por favor, a menos que quieran preguntar. Aquí tenemos las causas. Por ejemplo, el aumento de presión hidrostática, tenemos procesos congestivos e hiperemias, ¿no? Ya nosotros sabemos que los procesos congestivos se producen de forma local o también se producen de forma general por falla cardíaca o por falla pulmonar. Hiperemia, ya nosotros sabemos que la hiperemia se puede dar en un proceso inflamatorio. Disminución de la presión coloidosmótica, ya nosotros sabemos también que es causada por la baja cantidad de proteínas en sangre. Esa baja cantidad de proteínas en sangre se conoce con el término médico de hipoproteinemia. Anótense estos conceptos para su glosario, hipoproteinemia. Entonces, ¿qué puede causar una hipoproteinemia en el animal? Desnutrición, porque no le estamos dando los aminoácidos necesarios. Problemas hepáticos, que es el órgano que en definitiva llega a sintetizar la mayoría de las proteínas. Y problemas renales, que es un órgano que si está funcionando mal, nos va a dejar escapar las proteínas que hay en la sangre por medio de la orina. Obstrucción de la circulación linfática.
Pueden ser que el animal presente un tumor a nivel de la patita y ese tumor se disemine por vía linfática al ganglio linfático inguinal o al ganglio linfático popliteo, lo invadan, lo bloqueen y ese bloqueo termine produciendo un edema a nivel de esa región. Abscesos también cuando hay infecciones. Si hay infecciones de los vasos linfáticos, de los ganglios linfáticos, perdón, se van a agrandar, se va a bloquear un poco su circulación linfática y entonces la región donde ellos están drenando va a terminar produciendo edemas. Y también un ejemplo muy particular de esto es que hay unos parásitos del género de Dirofilaria, de la familia Dirofilaria, que se alojan en los vasos linfáticos y terminan obstruyéndolo, terminan fibrosando el vaso linfático y obstruyéndolo. Entonces la persona, es más común en personas, no sé si habrá en animales, me imagino que sí, pero en las personas les llega a producir edema a nivel de las piernas y es la enfermedad que se conoce como elefantiasis. Seguro que han visto por imágenes que a algunas personas se le llega a hinchar una pierna o a veces ambas y dice que tiene la enfermedad de elefantiasis. En realidad es un parásito que está bloqueando los vasos linfáticos de ese nivel y produce una retención de líquidos crónica que termina produciendo esa hinchazón en las piernas. La retención de sodio y agua, ya lo explicamos, y el aumento de permeabilidad capilar que va a estar también en procesos inflamatorios tóxicos. Acá tenemos unas imágenes microscópicas que son las que normalmente observamos en clase. Fíjense que hay una congestión pulmonar por falla cardíaca en el ventrículo izquierdo y tenemos el pulmón congestionado, pero además de la congestión hay un segundo punto que es la dilatación de estos tabiques interalveolares del pulmón. Fíjense que está como craquelado, como un tablero más o menos en el que, como un bollo de losetas en el que se notan bien las uniones. Entonces esas uniones están dilatadas porque ahí se acumuló líquido. Si nosotros hacemos un corte, observamos este pulmón al microscopio, vemos que los vasos sanguíneos, que son estos de acá, están cargados de sangre. ¿Ven? Están completamente rojos, están rojos porque lo que tienen es glóbulos rojos, cargados de sangre. Y estas hileras de aquí, es la pared alveolar que también está, todos los capilares alveolares están como con puntitos rojos, ¿ven? Están dilatados conteniendo sangre, eso se llama congestión. Pero esta congestión tiene como consecuencia que termina produciendo un aumento de presión hidrostática a nivel de este capilar y el líquido termina escapándose al alveolo. Entonces el alveolo, en vez de estar ocupado por aire, termina siendo ocupado por gran cantidad de líquido, que es este material con un rosado pálido o rosado tenue que está ocupando la luz del alveolo. ¿Ya? Aquí también ese material rosado tenue está ocupando la luz del alveolo y eso produce, o eso es en realidad el edema por congestión pulmonar. Esa congestión pulmonar ya sabemos que fue por falla del ventrículo izquierdo. Y aquí tenemos otro edema pulmonar. Fíjense que aquí hay un pulmón normal, este de la izquierda, el bronquio, vasos sanguíneos y la pared alveolar, que son estos tabiques de aquí, que en raras ocasiones vemos un glóbulo rojo por aquí. Normalmente se ven a mayor aumento, pero nada que llame la atención. Y todo el espacio alveolar está libre o limpio de cualquier material, no tiene nada, por eso está blanco, no se tiñe con nada, porque no hay nada ahí, salvo aire, ¿ya? Esto estaba ocupado por aire, entonces viene el capilar, y aquí es donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, a nivel de esta parecilla, cuando pasa el glóbulo rojo por aquí. Sin embargo, cuando eso está sufriendo un problema congestivo, lo vemos como en esta imagen de acá, ¿no?
vasos sanguíneos completamente dilatados y la pared alveolar también completamente cargada de glóbulos rojos o congestionada. Pero en esta imagen, en este de aquí, lo que quiero mostrarles es un edema por aumento de permeabilidad vascular cuando hay un proceso inflamatorio. En este bronquio vemos que aquí hay un bronquio limpio, y en este de acá tenemos uno que está ocupado por células inflamatorias y seguro que ahí hay un proceso inflamatorio o una neumonía, ¿no? Una neumonía bacteriana. Este proceso inflamatorio está ahí, están combatiendo las células inflamatorias con el agente infeccioso o bacteria, y en ese combate están largando sustancias químicas que provocan que la pared de estos alveolos de aquí, fíjense que no tienen glóbulos rojos en gran cantidad como en el anterior, pero tiene un aumento de permeabilidad vascular ahí. Esa pared se distiende un poco y permite la salida de líquidos y células inflamatorias al espacio alveolar. Y entonces tenemos acá abajo una imagen ya a mayor aumento, en el que tenemos la pared capilar con unos cuantos glóbulos rojos y gran cantidad de ese material rosado tenue que es el edema en sí, que está ocupando la luz alveolar. ¿Ven? Aquí está limpio en la izquierda, limpio, pero acá ya está ocupado por ese material rosado tenue, y en esta imagen de bajo aumento se nota mucho mejor. Partes más rosadas, partes más claras, pero al final todo ocupado por ese líquido al que nosotros ya a partir de hoy conocemos como edema. Este es un edema alveolar o edema pulmonar. ¿Cuál es la consecuencia de este edema? Es que la parte que tendría que estar ocupada por líquido, bueno, por aire, para que se produzca el intercambio gaseoso, no va a estar ocupada por aire, va a estar ocupada por gran cantidad de líquido. Entonces el intercambio gaseoso no se va a llevar a cabo y al animal le va a faltar el oxígeno dependiendo de las regiones que estén afectadas. Por eso es que el principal signo de un daño pulmonar por neumonía o por una infección pulmonar es que a uno le falta un poco el aire, justamente porque los alveolos o están ocupados por líquido o están ocupados por células inflamatorias. Acá tenemos que el edema, de acuerdo al lugar donde se presente, va a presentar diferentes nombres. Entonces esto no necesita mayor explicación. Ustedes está en el texto que les pasé. Aquí tenemos algunos ejemplos, hay muchísimos más. Pero por ejemplo, anasarca es el término médico que se va a referir al tejido subcutáneo con un edema generalizado. Es decir, el animal va a presentar un edema a nivel de toda la piel. Hidroperitoneo va a ser un edema a nivel de cavidad peritoneal. También lo conocemos como ascitis. Hidrotórax va a ser cavidad torácica. Hidropericardio en saco pericárdico. Hidrocele en escroto, degeneración hidrópica, que va a ser una acumulación de líquido a nivel intracelular, lo vamos a estudiar en el próximo tema. Hidrocefalia, que va a ser líquido en cavidades ventriculares del encéfalo. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es un animalito, un perrito, el que presenta ascitis. Uno drena esta cavidad y lo que obtiene es un líquido medio transparente al que ya nosotros vamos a conocer como edema. Entonces, cuando se presentan estos animales así, bueno, seguimos a ver. Acá tenemos un bovino que al nacer es un feto, un aborto con anasarca generalizada. Acá tenemos un cerdo que presenta ascitis o derrame a nivel de cavidad peritoneal. Acá tenemos una necropsia de un perro en el que presenta un edema pulmonar. Fíjense que el pulmón está rosado y se nota el ensanchamiento de esos tabiques interalveolares, bueno, estos tabiques. Y cuando un animal muere con edema pulmonar o con líquido en los pulmones, a la media hora
empieza a salir una espuma blanquecina por las fosas nasales. Claro, cuando está en decúbito lateral y permite el drenaje de ese líquido, ¿no? Por gravedad. Acá tenemos un bovino también. Así que aquí no hay, bueno, aquí tenemos un bovino. Otra necropsia que hicimos en un lugar en el que está el pulmón. Todas estas zonas medias negras que se ven en este lóbulo pulmonar representan a un proceso inflamatorio. Tenemos acá proteína, que es esta parte blanquecina, y tenemos líquido acá que está un poco rojizo, todo este líquido. Entonces esto se llama, ¿cuál es el nombre que recibe el edema a nivel de esta cavidad torácica? A ver. Hidropericardio. Hidrotórax, ¿no? Hidrotórax, ¿sí? Hidrotórax. Igual el animal murió y cuando llegamos a la necropsia, entonces presentaba esta espuma blanquecina con parte sanguinolenta que está drenando ahí. Inmediatamente nosotros vemos esto, ya nos dirigimos a cavidad torácica porque ahí podemos encontrar el problema, ¿no? Que nos indica un líquido acumulado a nivel de pulmón. Obviamente ese líquido puede ser por falla cardíaca o por proceso inflamatorio, ¿no? Como conocemos las causas de edema ahora. Acá hay un ave en el que presenta un daño hepático, tiene una infección en el hígado, vírica, y un signo clínico que hay en el ave, o bueno, una lesión encontrada, no signo, una lesión encontrada en el ave, es que va a presentar puntitos blancos y rojos en el hígado, va a estar agrandado el hígado, y también va a presentar líquido a nivel de saco pericárdico. ¿Cómo se llama el líquido a nivel de este saco pericárdico? Hidropericardio. ¿Qué? Hidropericardio. Hidropericardio. ¿Cuál sería la explicación de este hidropericardio en esta ave que tiene un problema hepático? Congestión. Le voy a regalar 5 puntos en el examen al que me responda. ¿Cuál sería la explicación lógica de este edema en este animal que presenta un problema hepático? Dicho sea de paso. Disminución oncótica. ¿Cuál? La disminución oncótica. ¿Por qué va a disminuir la presión oncótica? Al tener daño hepático no va a absorber las proteínas. ¿No va a absorber o no va a sintetizar? No va a sintetizar las proteínas. Muy bien, y va a sufrir hipoproteinemia, ¿no? Excelente. ¿Cuál es su nombre? Fabio Prado, doctor. ¿Flavio? No, Fabio Prado. A ver. Ah, ya. Sí, Fabio Prado. ¿Se recuerdo ya? Ya, doctor. 5 puntos en el examen. ¿Cuál sería la explicación lógica del hidrotórax y edema pulmonar en esta imagen? Otros 5 puntos en el examen. ¿Quién responde? ¿Nadie? Muchas se los perdieron. El aumento de permeabilidad vascular en el proceso inflamatorio o neumonía que está llevando a cabo este animal. A ver este de aquí. Esta es una vaca en la que le hicimos necropsia igual, no recuerdo hace cuánto. Estaba flaca, desnutrida, tenía diarrea y levemente se observaba un edema submandibular. Después de ahí hicimos la necropsia, es decir, tuvimos que sacrificar al animal porque ya llevaba varios meses así y no recuperaba con ningún tratamiento. En la necropsia se observan
los riñones un poco grandes, pero con una tonalidad amarillenta, ¿no? O color mostaza más que todo, ¿ven? Una tonalidad amarillenta. Esa tonalidad, bueno, y de otras lesiones encontramos edemas en cavidad peritoneal, en pericardio, y estos son los pliegues del abomazo que también estaban cargados de líquido. No tan cargados de líquido, los pliegues del abomazo. Tenía edemas por todos lados. Un problema renal que al analizarlo al microscopio lo diagnosticamos como amiloidosis renal. Amiloidosis renal es una proteína que vamos a estudiar luego, que se deposita aquí a nivel del glomérulo y provoca la pérdida de proteínas por fallas en la filtración o reabsorción de proteínas también. Esto estaba en el riñón, estaba en el páncreas y también había levemente en el hígado. Entonces, ¿cuál es la explicación del edema en esta imagen? O en este caso. La presión oncótica, doctor. La presión oncótica, ¿qué? ¿Aumentada o disminuida? Está disminuida la presión Está Es disminuida disminución de la presión ¿Por qué oncótica. está disminuida? por la hipoproteína. Por la pérdida de proteínas a nivel de ¿dónde? Sangre. ¿A nivel de qué órgano? Riñón. A nivel de riñón, ¿no? Debido a la acumulación de esta proteína o amiloide. Perfecto. De esa manera es que quiero que estudien. Ahora la última pregunta, a ver. Si yo encuentro un animal, a ver, si yo encuentro un animal con edema, inmediatamente, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Qué harían ustedes si encontrase un animal con edema? Convengamos que el edema, a partir de ahora, es un signo clínico que nos indica una falla. ¿Dónde nos va a indicar esa falla? ¿Qué harían? Jennifer. Falla cardíaca y pulmonar, doctor. Bien, a ver, Jennifer López. ¿Está? Sí, doctor. ¿Qué haría usted si ve un animalito con ascitis o edema? A ver, ¿qué se preguntaría? ¿Una insuficiencia cardíaca, doctor? ¿Qué más? No es solo eso. ¿Qué más? Muy bien, un problema cardíaco. ¿Qué más? ¿Cuáles son los órganos que tienen que revisar? ¿Y pulmonar, doctor? Problema cardíaco, problema pulmonar. ¿Qué más? Digestivo. Digestivo, muy bien. ¿Qué más? ¿No puede ser hasta por parásito? También puede ser hasta por parásito. ¿Qué más? En el hígado. Acumulación de líquido. No, eso es edema, pues, también. Perdón. Problema renal y problema hepático. Sí, exactamente. ¿Qué haríamos? Falla cardíaca, falla pulmonar, hipoproteinemias, problemas hepáticos y problemas renales. Eso es lo que tenemos que buscar y les aseguro que por ahí anda la falla. ¿Ya? Por ahí anda la falla. Alguien dijo parásito. Explíqueme por qué es común en perritos. ¿Es común en perritos? Porque no se lo desparasita, pues. Sí, pues tiene parásito porque no se lo desparasita. Pero eso pues lo sabe hasta el dueño, digamos. Pero ustedes como médicos, ¿qué me van a decir a partir de ahora? ¿Qué me dicen? ¿Por qué es común que un perrito parasitado presente ascitis? Por falta de proteínas.
Porque no está muy bien desarrollado todavía. Vamos, vamos. Casi cerca. Podría ser por una congestión. Una congestión. Entonces, ¿Cómo? ¿Tiene intoxicación hepática, doctor. tiene parásitos a nivel gastrointestinal. Porque no asimila bien las proteínas. Porque los parásitos le están consumiendo todos sus nutrientes. Y le están provocando una hipoproteinemia. Entonces, al provocarle una hipoproteinemia, ¿qué sucede? Disminución de presión oncótica intravascular y por consiguiente formación de edemas o derrames. ¿Ven qué fácil es? ¿Van a leer ustedes? ¿Están llevando parasitología? Sí, doctor. Sí, seguro que no han llegado todavía, pero van a llegar a un parásito que se llama fasciola hepática, en el que las larvas o el estadio juvenil termina produciendo un daño hepático severo, es decir, se alimenta del parénquima hepático. Y un signo clínico muy común en la fasciola hepática es que el animal presente este edema submandibular. Un signo clínico en bovinos muy común es que el animal presente un edema submandibular cuando tiene fasciola hepática. ¿Quién me dice ahora por qué? Porque el parásito se localiza en En el hígado. Y ya, muy bien, ¿qué más? Y causa daño al hígado. ¿Y ese daño al hígado en qué se refleja? Una falta de proteína. Muy bien, y Falta esa de falta de asimilación. proteína resulta en hipoproteinemia, ¿no? Sí. Perfecto. Yo les mostraba al inicio esta imagen. Una vaca con edemas y una imagen de Haemonchus, se llama el parásito gastrointestinal más común en bovinos, y un problema de amiloidosis renal. ¿Pueden ahora ya explicar por qué los parásitos van a producir edema y por qué el problema renal va a producir edema? Kevin Hidalgo, Sí, doctor. ¿puede usted explicar eso? Es porque atacan precisamente en el hígado. No, aquí no hay hígado, mire. Hay un parásito en la mucosa del abomazo y un problema renal. Puede ser porque en el riñón no hay un buen trabajo ¿Y qué más? y no, no, no sé cómo charlárselas, pues. A ver. No se preocupe, no me la va a charlar todavía. Vamos a ver. Porque hacen que haya un aumento de líquido. No, pues eso es edema, pues aumento de líquido. Yo les estoy Doctor, ¿será que preguntando. me puede acercar? ¿Cómo? Se me está yendo la batería de la computadora y pues quiero entrar ahorita por el móvil. Ya está. Ya, gracias, doctor. Franco, responda a la pregunta, a ver. Vamos, no se me van si no me responden esto. No sean chambones. Ya, doctor, me repite la pregunta, doctor. Quiero que lo acabamos de ver. Esto les mostraba esta imagen al comienzo, ¿no? Cuando empezamos a hablar de edema. Y fíjense unos parásitos aquí gastrointestinales y un problema renal. Entonces, el problema renal
termina causando edema. Los parásitos gastrointestinales también. Quiero saber si ustedes pueden responder por qué. Los parásitos porque se consumen las proteínas y eso, ¿cómo se llama? Disminuye la presión osmótica y eso causa edema. Muy bien. ¿Y el problema renal? El problema renal, no sé. ¿Quién sabe? Porque provoca pérdida de proteínas a nivel del riñón ¿Y qué más? y eso produce una presión oncótica disminuida. Perfecto. Tienen que dar la respuesta completa. Excelente. Felicidades a los dos. ¿Quiénes respondieron? Diego, yo respondí la de los parásitos. Diego, ¿qué? Salces. ¿Y la siguiente? Suárez Natalia. Suárez Natalia. Perfecto. Ya dejé de